El western, el género que fija los mitos fundadores de la nación americana, es también la mejor crónica de la dialéctica que ha recorrido la historia de Estados Unidos desde su fundación hasta nuestros días, la tensión entre el liberalismo democrático del colono y el anarcocapitalismo del pistolero, el enfrentamiento entre el imperio de la ley y el de la voluntad. A su vez, esta pugna describe un proceso que los maestros Xavier Pérez y Jordi Bayó resumieron con una expresión tan sucinta como precisa: de la selva a la ley. En la manifestación del mundo rural en Madrid el pasado domingo veíamos a pequeños agricultores y ganaderos convocados por los sindicatos del campo y la España vaciada, y también a señoritos a caballo vestidos para una montería. Es muy elocuente esta imagen porque es también una de las dialécticas principales del western, la que enfrenta al granjero bípedo con el pistolero centauro, el fundador de pueblos y ciudades frente al que guía ganado y explora el territorio abierto. Es el sheriff frente al forajido, o el par al que sirven uno y otro, respectivamente, el ciudadano artesano o comerciante cuya seguridad custodia el sheriff frente al latifundista y el gran ganadero por cuyos intereses velan los pistoleros. En Raíces Profundas de George Stevens, Shane, el rubísimo Alan Ladd, un personaje que además da título a la película en inglés, es un forastero que llega a una comunidad agrícola de Wisconsin donde pequeños propietarios viven hostigados por un ganadero latifundista que contrata a un pistolero, el siempre malvado Jack Palance, para echarlos de allí dado que no quieren venderle sus propiedades. El esquema de la película, con solo cambiar a los granjeros por bateadores de oro en un río y al terrateniente por un potentado de la minería, lo calcó Clint Eastwood en El jinete pálido, y en el fondo relata ese curso de la construcción de la democracia y la civilización que preside la crónica del western y que se resume como ningún otro en estos dos títulos. Un forastero llega a un valle en que impera la ley de la selva, la ley de las armas impuesta por un potentado, o lo que es lo mismo, la ley del dinero, y cuando lo abandona tras pasar por las armas a los forajidos sicarios del poder, deja atrás un lugar donde impera la ley. En la obra maestra El hombre que mató a Liberty Balance, de John Ford, el matón del título, al que presta su rostro canalla Lee Marvin, pagado por los ganaderos del norte del río, se enfrenta a un abogado recién llegado al pueblo con sus libros de derecho, Ransom Stoddard, interpretado por James Stewart. Balance defiende a tiros los intereses de los grandes potentados partidarios de la llamada ley del territorio, es decir, la de los exploradores y pioneros que ejercen dominio sobre toda tierra que pueden someter, mientras Stoddard defiende a los pequeños propietarios, artesanos, comerciantes y granjeros partidarios de la ley del Estado, que en palabras del periodista alcohólico Dayton Peabody, una maravillosa creación de Edmund O'Brien para la película, es la que protege a los vulnerables, a los débiles, los hombres pobres, hacendosos y honrados, que son los que levantan ciudades. En el western, que es un cine de frontera porque se sitúa en un territorio y una época en la que el mundo ya no es salvaje, pero aún no se ha impuesto la ley, es decir, son cuentos situados en el intersticio entre un orden selvático y un orden civilizado, estas dualidades se construyen con imágenes muy poderosas: el hombre a caballo y los pastizales inmensos frente al hombre a pie y su pequeña granja, el que cabalga hacia el horizonte y duerme bajo las estrellas y el que funda una familia y vive en un chamizo. Como decíamos antes, el explorador y el colono. Nos viene de perlas esta iconografía tan clara para entender que cuando leemos el mentiroso sintagma Los intereses del campo, no solo no son los mismos los del jinete que los del agricultor, sino que casi siempre son contrarios, y la conquista de unos se hace necesariamente a costa de los otros. Prueben a repasar las imágenes de la manifestación del domingo para distinguir a unos de otros, los del coto de caza y el tentadero de Lidia frente a los de una pyme agraria. En un país donde nunca hubo una reforma agraria digna de tal nombre, conviene que los que caminaban por la Castellana recuerden que el primer enemigo de su bienestar a menudo monta a caballo.